que ya en la práctica de guerra estaba derrotado antes de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Formalmente se rindió, ¿no? 1939, 1945. Y la guerra comenzó también el 1 de septiembre de 1939, cuando los nazis invaden Polonia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos vulnerados por el nazismo y el fascismo, que son las corrientes más extremas del capitalismo y de la ideología burguesa en su etapa más feroz, porque como dice Mariatti, que la burguesía desesperada y cansada de esperar el hecho revolucionario se antepone al hecho revolucionario y busca destruir la revolución mediante el nazismo y el fascismo. Lo más contrario al comunismo y al socialismo es el fascismo, el nazismo. Está en José Carlos Mariatti, la escena contemporánea, en el capítulo Biología del fascismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos vulnerados por el nazismo y el fascismo, al fomentar el odio nacional, racial y étnico en contra de la igualdad y la dignidad del género humano, fueron protegidos y garantizados por las Naciones Unidas. Seguimos. En 1946 se condena el genocidio basado en la discriminación racial y otra, con rumbo a la convención que se aprobó después, 2 años después, en la convención del 9 de diciembre. La discriminación de jure y de facto se mantenía. La discriminación de facto, cabe acotar, pervive hasta nuestros días. Bantustanes o viviendas en Sudáfrica. Ahí están los africanos, los nativos de África. La forma más nefasta de discriminación se vivió en la República Sudafricana. Desde la Unión Sudafricana, bajo el sistema del apartheid, desarrollo de la raza por separado y el régimen organizativo bantustanes o viviendas, entre comillas, a la vez guetos. Guetos son lugares así mínimos para vivir, y campos de concentración, verdaderos campos de exterminio racial y étnico, considerados en la convención como para prevención y castigo del régimen de apartheid del 30 de noviembre de 1973, que se da cuando todavía el movimiento estudiantil está en lo que Ribeiro Llanos Villamón ha escrito en su libro La Edad de Oro del movimiento estudiantil, sobre todo en San Marcos, de 1962 a 1972. Y el origen de todo fue 1918, reforma de Córdoba, 1917, Revolución Mexicana, 1917, Revolución Rusa, y la primera reforma en San Marcos, 1919. Y ahí se crea la Federación de Estudiantes, que después va a ser la PUSE, y ahí comienza todo lo que hoy día se reclama, y que esta tarde tenemos en el Consejo de Estado: participación estudiantil, representación, tercio estudiantil, ¿no? Yo quiero defender. El mismo día que te elegían presidente de la PUS, venían los alumnos a preguntarte, o chicas a preguntarte, ¿qué fruta le gusta? ¿Qué fruta le gusta? Para llevarlo, porque el mismo día que era elegido, al día siguiente comenzaron a perseguir. Todo presidente de la PUS tenía que estar escaneado, desde Víctor Raúl y todo, ¿no? Barranco. Entonces tenían miedo, no es que ninguno de sus líderes podía con nosotros. ¿Qué líder le han echado con nosotros? Ni ninguno de los que vivían un partido. Sino que no tenemos partido. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? ¿No? Ese mismo la UNI no tiene alma para llegar a la UNI. ¿Ah? Puede ser muy inteligente y es bueno, ojalá que pero no. Hay que saber llegar a la gente. La gente hay que llegar. Y para llegar a la gente hay que pensar como ellos y sentir como ellos. Seguimos. Esa Rosa Parks. El otro día falleció una amiga de Rosa Parks.
que también estuvo en la televisión. Entonces, mira tú, Rosa Parks, su historia. Rosa Parks, el 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, nacida el 4 de febrero de 1913, falleció el 24 de octubre del 2005, tuvo un gesto que acabó con la práctica de la segregación racial en los autobuses de Montgomery, Alabama, en el sur de Estados Unidos, al negarse a la obligación legal de ceder el asiento a una persona de raza blanca. Si subió una persona de raza blanca, tenía que ceder el asiento. Ella no, porque con Martin Luther King no se paró. Hicieron todo una protesta. Ahí está Martin Luther King, el legado de Martin Luther King, que fue asesinado también. Pasa. El pastor bautista Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 y murió asesinado el 4 de abril de 1978. Activista del movimiento por los derechos civiles y políticos de Estados Unidos. Dirigió el boicot a los autobuses de Montgomery, que condujo que posteriormente el Tribunal Supremo de Estados Unidos declare la segregación en el transporte como anticonstitucional. La Corte Suprema y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que no era correcto ni constitucional que una persona negra tenga que ceder a un blanco o una blanca el asiento, salvo por motivos de edad, etc. Entonces, gracias a la lucha que él encabezó, la mayoría de los derechos por los que luchó fueron reconocidos y aprobados mediante ley. Su pensamiento por la no violencia y la resistencia pasiva, mira, su pensamiento por la no violencia y la resistencia pasiva está contenido en el célebre discurso que dio frente al monumento de Abraham Lincoln en 1973 con el título I have a dream. Tengo un sueño de ver un Estados Unidos donde marchen juntos gringos con afrodescendientes de la mano para construir un Estados Unidos gigante. Digo lo siguiente, tengo un sueño, I have a dream. Durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad y la igualdad de todos. Yo lo vi en el cine, porque antes se veía en el cine también. Yo todo veía para repetirlo acá, sacar a la gente de la calle. Cuando era presidente de la PUC, casi todas las fiestas eran indígenas. Yo traía conjuntos indígenas, guaynos, para sacar choros. O sea, hay que hacer todo lo que los otros no quieren y no hacer lo que ellos quieren, ¿no? También combinaba con otra música, ¿no? Pero hacemos. Entonces, es de resaltar la lucha y el sacrificio en prisión de 27 años de Nelson Mandela, que tuvo 29, por visionar. Y fue condenado por terrorismo, sin embargo, después, y le dan el premio Nobel de la Paz, ¿no? En un mundo donde se tenía cada vez más una elevada conciencia y sensibilidad por los derechos humanos, y al mismo tiempo que se efectuaba la declaración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación racial, que antecedió la del 21 de diciembre de 1965 contra la discriminación racial, que fue la declaración de la Asamblea General de la ONU contra toda la forma de discriminación racial del 20 de noviembre de 1973 en Nueva York. Fue el antecedente, ya con eso preparó todas las condiciones. El 21 de diciembre de 1973, ¿cómo se sentirían en ella los racistas? ¿No? Odian, sufren, les da diarrea, pero así aguda. Van al baño 20 veces. No se les para nada la diarrea. Se enferman, odian. Entonces, yo los he visto sufrir. Yo los he visto odiar a los pitucos a Víctor Raúl por comunismo. Víctor Raúl era rojo, ¿no? No es Víctor Raúl que has visto al final. Víctor Raúl del año 17, 18, 30. El Víctor Raúl del 31. Hasta
hasta el 45 le tenían miedo. El de la embajada de Colombia. Y Estados Unidos también le tenía miedo porque pensaba que el cambio de Víctor Hugo era cambio aparente. En el fondo, hacer una táctica de citarte para después llegar al gobierno a hacer la luz. Le tenían miedo. Yo he visto. Yo soy trujillano honesto. Yo en la Trujillo he visto, me aconsejaban sobre el afrocomunismo, el terrorismo afrocomunista. Pero así con los ojos, a mí como el cupo. Como que la habla y el comunismo tiene unas muelas así y que te van a comer. Yo estaba niño, te van a comer. Son unos criminales, lo mismo que dicen. Le cortaban a los policías pues, y a los militares y le ponían de chupón. Con la revolución de Trujillo, ¿cuántos murieron? 5.000 murieron. ¿En cuántos días? En 4 días. Pongan Pasco a San Pedro, la revolución de Trujillo, el asalto al cuartel O'Donovan, la primera insurrección popular del siglo XX. Y luego Alfredo Rebasa Costa, la revolución de Trujillo está en internet, pero luego borró. El 21 de diciembre de 1965, ¿cuál es el único partido en América Latina que venció al ejército? Pero directamente, el ASA. Y donde murieron más gente, militares, oficiales. Por eso en esos años, en el año 51 salió un libro, que también se llama así, Terrorismo Afro. Entonces, el 21 de diciembre de 1965 se aprueba en Nueva York la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, vigente a partir del 4 de enero de 1969, basada en el principio de igualdad y dignidad de la persona humana, donde se condena el racismo por ser una teoría científicamente falsa, moralmente condenable, política y socialmente peligrosa, así como jurídicamente insostenible. Jurídicamente insostenible. Tú eres la chuca, ¿no? Pero no estás así, estás como vecino. Dentro de la línea del doctor Chiqui conservador. Porque te imaginas al doctor Chiqui con una no. Yo soy tipo talibán. La mujer del pueblo estuviera así como monja. El otro día he visto que a la prensa entró un monja. ¿Han visto? He visto monjas en la prensa de estudiantes. Pero no sé si serán monjas del cristianismo o monjas del grupo de Israel. Pero he visto la entrada y unas monjas que estaban en algo. Terrible. Te digo para que causar gracia, porque no causa gracia. ¿No? Unas monjas que estaban en algodonar. Ya. Tienen 15 minutos para ir a su oficina. ¿Qué es la oficina? Tomar un café, buscar su sugar. Ven, ya sabes dónde nos quedamos. Falta bien. Volvemos. Perdona. Ocurre la Convención de Naciones Unidas para los 15 datos de la ¿cómo se definirían estos discriminadores de sexo?
que hay discriminadores atendidos. Y lo fundamentan, ¿no? ¿Ah? Que en el mismo pueblo hay discriminadores. Ellos mismos se discriminan a sí mismos, están cuidando, ¿eh? Pero no se dan cuenta. Bueno, en Perú, casi todo está ligado a la discriminación a feo. La palabra de legal, todos los feos. Indio bruto, hay que ser una bestia para decir indio bruto. Solo una bestia puede decir indio bruto. Todo el que diga indio bruto es una bestia. Lo que es castigo, ¿no? El castigo es esto que llamó el mundo. Pero otra cosa es que yo no discrimino. Seguimos. El 21 de diciembre de 1975 se aprueba en Nueva York la Convención de las Naciones por la Organización de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, vigente cuando a partir del 4 de enero de 1969, basada en el principio de igualdad y dignidad de la persona humana, donde condena el racismo por ser una teoría científicamente falsa, moralmente condenable, política y socialmente peligrosa, así como jurídicamente insostenible. Se crea en el artículo 8, se crea por el artículo 8 de la Convención contra el Racismo el Comité contra la Discriminación Racial, el Comité contra la Discriminación Racial, integrado por 18 expertos. El Comité contra la Discriminación Racial se crea por el artículo 8 de la Convención contra el Racismo del 21 de diciembre de 1975, artículo 8. El Comité contra la Discriminación Racial está integrado por 18 expertos de gran prestigio moral e imparcialidad, elegidos por un periodo de 4 años. Asimismo, se establece un procedimiento para controlar y vigilar el cumplimiento de la Convención bajo las siguientes reglas. Veamos. Letra A. Los estados informarán sobre el cumplimiento de la Convención contra el Racismo y su lucha contra la discriminación, legislando y educando contra el racismo. Hay que hacer en las escuelas educación contra el racismo, en todo momento. B. La denuncia de un estado contra otro que viole la Convención en casos concretos. C. La denuncia directa y confidencial de las personas discriminadas en ejercicio del jus standi, que es el derecho a la acción, en este caso los derechos humanos, el jus standi. Como dice Jaime Guas, uno de los más grandes del proceso civil, Jaime Guas, GUASP, Jaime Guas 151. No puede haber derecho sin acción. A la fecha, luego de la derrota del apartheid y la lucha de Naciones Unidas contra el racismo se mantiene de facto en los hechos y en los pueblos del tercer mundo antes colonizados se expresa también como discriminación étnica. En América Latina destacan los casos de Haití, Bolivia, sin olvidar a Guatemala, la tierra del Quetzal, Ecuador, ¿no?, de Guatemala, México y Perú. Ver este artículo de Rodolfo Stavenhagen, no es artículo del libro, ver el artículo de Rodolfo Stavenhagen, los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Convención de las Naciones Unidas del 21 de diciembre de 1965 eleva sus 25 artículos, positivizando y considerando
considerando a normas jurídicas internacionales con naturaleza de normas jus cogens. ¿Qué es norma jus cogens? Normas imperativas, que no pueden derogarse y que no puede nada puede ir contra una norma jus cogens, se impone. Fundada en el jus naturalismo, artículo 53, jus cogens, y artículo 64 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados del 23 de mayo de 1879. Fundada en el jus naturalismo y dentro de un orden positivo internacional que corresponden al principio de la igualdad y dignidad del ser humano, que condena la discriminación racial, así como todo tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia basados con motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tengan por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Artículo primero de la Convención contra el Racismo de aquel 21 de diciembre de 1975 en Nueva York. Pero ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que el racismo y la xenofobia, que es el odio a los extranjeros, se presentan también a consecuencia del fenómeno social de las migraciones. Grupos humanos que atraviesan fronteras en busca de un mejor futuro por cualquier medio y a costa de sus propias vidas. La OEA, Organización de Estados Americanos, en su 35ª Asamblea General, del 5 al 7 de junio del 2005 en Fort Lauderdale, Florida, acordó preparar una convención interamericana contra el racismo y toda forma de intolerancia y discriminación. Bibliografía aquí, veamos. Benjamin Tejada, prólogo de Fernando Sabater, Papá, ¿qué es el racismo? Alfaguara, Madrid, 1992. Daniel O'Donnell, la protección internacional de los derechos humanos. Comisión Andina de Juristas, Lima, 1989. J. Peralta Juárez, 1993. Grandes temas de nuestro mundo, 209. Racismo y xenofobia. Centro Profesor de Farmacia de España, 1993. Eduardo Ángel Russo,